Otro que llega es el señor David Galeano. ¡Vamos! ¡Yepopete! ¡Yepopete, yepopete! Historias de Perurirma, piropos en guaraní. Pero antes, yo no sabía que el profe David Galeano tenía un programa en una radio. Acompañando a otra gente, así como con ustedes acá. Sí. Pero estuvo hablando, justo había saltado el tema de Duck Sex Tapes. ¿Qué? Sí. Y el profesor agarró, sí, metió, y se ve en la imagen, hace tipo esto, y dijo, pero, ¿cómo era la voz que se sale? La. No, pero eso en mi época era la meriendita de cada día. Ah, sí, lo. Como que él hacía, yo tengo en Betacam VHS un montón de videos que le compromete. Bueno, hoy la generación de cristal le compromete esos. Pero en esa época estaba todo normal. sabido. Mi tía con mi mamá. No. Así empezó a tirar así todos unos datos. Y yo decía, qué loco el profe David Galeano, que nunca se explotó esa personalidad, ese personaje aquí. Gol de Japón. Mira, vos. 5-0. 5-0. Y Putevi. Japón se puso las pilas para la Olimpiada. Entonces, Sí. ¿verdad? Pero Y llegué en chicos, un cuando mal soy momento, improvisado pasa esto. Llegué en un mal momento. ¿De qué 5 a cruzó 0. profesor guaraní? Sí, toda la pinta, ¿verdad? Espectacular. No, sí. De cerro. No, ya dijiste. ¿Guaraní? Guaraní hasta donde se pueda. Pero así dándole más al idioma. Sí, Profe, sí. vos sé que hoy en la radio tuve también el problema de que todo el mundo me dice, me vienen bombardeando con el tema de cómo no había hablado guaraní, hace 40 años vivo en el país, yo le digo, chicos, yo hice todo lo posible para hablar guaraní y no conecté con el idioma, lastimosamente. Tuve muy buenos profesores y no puedo. ¿Cómo aprendiste inglés? Porque ya de chico me enseñaron. Sí, pero. Viajé. Y ahí Viajaste eso me y cambió. hablaste. Claro. Y bueno, lo mismo con el guaraní. No hablas, pues vos no tratás de hablar guaraní. ¿Cómo no iba a tratar? No, Lo que te pasa es que escucho. vos hablas Siempre acá. agarran burla vos. ¿Sabes por qué? Viste, es el problema del humorista cuando no se sabe hacer el lindo. Ya, es casi ahí nomás ya. Y vos sos así. Eso es lo malo que sabes. Howie, no. Y te hacen nomás el simpático y ya no. No, porque atendé. Yo tengo que hacer una mención que dice Eñangareco, la familiare y no sé con una cosa La así. familia, ¿le? Evita eso. Entonces, ustedes, lo que saben en guaraní, están todo el tiempo así, tipo, no se dice así. Pescando No el se error. dice, se dice No, no. familiare. Eso No no- se dice rojaiju, se dice rojauju. A la puta. Yo no estoy diciéndole, vos decís ideo, boludo. No decís fideo. Vos decís ideo, yo dice, me voy en tu casa, me voy por vos. O sea, nadie le está atacando voy todo el por tiempo. vos. Me voy por Ahora, vos. cuando Ale Sí. dice una barbaridad acá, todos nos callamos nomás. Pobrecito, ¿verdad? Sí, Pero no, nadie está diciendo así. Pero yo hablo, yo digo así. Aniera mambo, tú tapé, pepe. Entonces, chicos, pónganse las pilas. Entonces yo digo, ya piro. Ay, perdón. Mi Digo, relación eso con te el salió. guaraní es bastante similar. Yo ya le conté al profe una vez. O sea, yo crecí y me malcrié en Asunción, en mi familia. Nunca nadie me habló en guaraní. Nadie de nadie. Y eso que mi mamá era maestra, pero en la escuela donde mamá enseñaba, estila, yo creo que hasta ahora es así, donde el docente que enseña guaraní es otro. No es el mismo profe. Exactamente. Sigue siendo Sigue así. ocurriendo, sigue ocurriendo en varias así. partes. Y yo por eso creo que desde la educación luego ya viene el problema. Y eso que yo entré en escuelas públicas y en escuelas privadas. Y la primaria hice en escuela pública. Y tampoco aprendí guaraní en mi escuela. Porque mis compañeritos que sabían guaraní ya sabían De la guaraní casa. de la casa. En cambio, Bueno. yo siempre estaba en desventaja en ese sentido porque en mi casa nadie hablaba. Y cuando yo no sabía qué hacían, todos se reían en vez de enseñarme. Entonces, ¿yo qué hacía? Ganaba puntos para pasar guaraní. ¿Cómo? Cantando o recitando en el día del folclore, el día del maestro. Entonces yo memorizaba nomás ya el idioma. Claro, Pero claro. nunca aprendí. Ahora- Pero también me da culpa porque tampoco nunca estudié para aprender. Eso sí admito. Yo, profe, en serio, Hasta yo que en estudié. el teatro me tocó hacer un papel una vez todo en guaraní. Y ahí te memorizas. Memoricé. Yo no sabía que decía solamente la traducción Como- porque daba con el personaje, pero nunca aprendí. Pero también así- Es ¿Viste? difícil. Bueno, todo Full espectacular. motor ese. Pero es hermoso el Porque guaraní. yo les digo nomás lo siguiente, que si nos tomamos un tiempo de máximo 2 meses, yo les aseguro que ustedes van a hablar y sin ningún problema se van a poder expresar con un vocabulario mínimo de 300 palabras. Yo les doy Espera. los 80 verbos más usados. Que vos todo el día vas a decir, andá, vení, trae, Eso llevar, podemos hacer. comprar. Aprendiendo guaraní. Hagamos este desafío hoy, Dale, dale. 24
de julio. Y la ventaja que tenés que yo parar, no hace falta que hables netamente en guaraní. Por eso te y sí. entiendo. Claro, y que va a ocurrir lo mismo que con el castellano, que también yo pará. Cuando decís Nina, andate, todo Claro. eso yo pará también. ¿Qué pío querés? Bopa le dijiste. Eso es yo pará. Entonces, a lo que yo voy nomás es que muchas veces el método que se utiliza es muy complicado. Entonces, yo fácilmente consigo que la gente pueda usar, dándole ciertas pistas así que me parecen siempre son interesantes. Por ejemplo, si vos aprendés a conjugar un idioma, sea cual sea, tenés prácticamente 80% del idioma aprendido. El gran secreto de los idiomas es la famosa conjugación de los verbos. El guaraní tiene la conjugación más fácil. Solamente se creó mucho mito, mucho bombero, No, mucho muy ya sé argel. Yo creo que es demasiado, realmente son muy, perdón que diga esto, muy nazi la gente que habla guaraní, que tipo te destroza. A mí una vez, Matías me empezó a pegar acá con ese muchachito Domingo. Kevin, Me agarraron en el baño y me empezaron a pegar. La pucha. ¿Y por qué Dios. va? ¡Añera! Así. Y yo hacía Domingo. Bueno, La otra se nos come, pero no le quiero comprar su frutilla. Pero por eso te digo, sin Matías de por medio, vamos a hacer un mano a mano. Pero ¿cómo vamos a hacer? Y como vos quieras, yo lo único que Yeah, necesito sex media hora tuya todos los días y yo te aseguro que ¿Y pero necesitaría. cómo? Media hora todos los días, ¿cómo hacemos? Sí, pero allí tenés Vos estás la muy ventaja. ocupado. Que sé yo, puedo hacer a las 10 de la noche, ¿Por WhatsApp? WhatsApp, puedo hacer por Zoom, por Meet, lo que vos quieras. Vos decís que en 2 meses, 2 meses. Dora y yo hablamos guaraní. 2 meses. Y en 2 meses acá vamos a estar frente a frente con la gente y vamos a escucharlo a ustedes hablando guaraní. Decís, Ese tipo de apuestas no haría si no estuviera seguro de lo que estoy diciendo. qué fuerte. Me parece Alejandro, muy interesante. Prueba. Demasiado seguro. ¿tenés fe? Chicos, porque sabes que yo realmente, si yo aprendo a hablar bien inglés, yo estoy un poquito más arriba otra vez que ustedes. Porque ya va a ser Pero sí o no. Alejandro, seamos Claro. sinceros. No, Vos pero hoy ¿sabes por ya qué? estás más No, arriba que nosotros pero y tenés pero escuchame, Pope, 87 por el empresas en sentido, todo el por el país. sentido de que, tipo, yo me voy a poder mover a hablar guaraní con la gente que habla guaraní, y inglés con la gente que habla inglés. Cierto. Y ustedes ahí, Tiene "Ah, yo razón. no, guácala el guaraní. Pero No, eso es lo que pasa con ustedes. Usted No, piensa que por qué no. ustedes. Pues yo Menosprecian jamás- porque no saben hablar nomás. Yo jamás menosprecié. Yo siempre respeté el idioma Vos y sabés quise que- aprender. Yo nunca menosprecié. Es más, a mí me menosprecian por no saber que es diferente. ahora yo Es al justamente revés. Es a- al A revés. nosotros no nos discriminan por saber inglés. Ah, bueno, pero ahí yo tampoco entro porque, yo con los idiomas porque tengo eso una es lo que no tranca tiene luego. sentido para mí cuando dicen, yo no aprendí, porque en mi casa no se habla, pero habla inglés. En tu casa, pido, hi, good morning. No, Para empezar, boludo. yo soy mi mamá y yo no me agramos a nadie. Pero te digo nomás que esa excusa de que no se habla en mi casa se cae. ¿Entendés? Ahí yo no puede entro ser. porque yo tampoco hablo inglés, así que yo... Les doy una yo con los referencia idiomas así no me llevo. rapidísima, porque yo les aseguro que va a ser fácil. Y si ustedes tienen estos datos, imposible que se equivoquen. No hay forma de equivocarse. No sé, tendría que buscar hasta donde no corresponde para tratar de encontrar un problema de esto. Vos en castellano, Pope, Dora también, Ale, cuando usamos, por ejemplo, una palabra, siempre tenés que estar pensando, o es masculino o femenino. Vos decís, él, este señor, esta señora. En guaraní decís, cocaraí, cocuñacaray. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, ¿verdad? Cuando vos decís, por ejemplo, todas las cualidades, en castellano tiene que ser lindo, linda, lindos, linda, guaraní, pues nada. Y se acabó el problema. ¿Verdad? Vos querés decir, por ejemplo... O sea, el guaraní está deconstruido y en el guaraní ya está así tipo la elle. Ya está el ella. Ya no hablan con géneros. Sí. Sí. Qué Desde loco. siempre. No, una cosa espectacular. No, ¿Se dan cuenta? ¿Eh? En el caso, inclusive, esto que estaba diciendo recién, vos te podés imaginar, una vez justamente decía esto de, el castellano tiene más de 2000 verbos irregulares, una locura eso, ¿verdad? Y el guaraní tiene 6, y uno absolutamente irregular. Por eso que nos antes los ¿Y lingüistas qué cuando tanto se vienen usan acá, esos 6 verbos? y los 6 son los más comunes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ir, venir, que vos decís ajá, Ajá. y después decir Ojo. jo. Y allí está, vos acertaste, ya, de ja pasa a jo. Lo único que hay es eso, pero después en el castellano vos tenés que decir, yo soy, tú eres, él es, y es el verbo ser. En eres ya no está, ser para una criatura se vuelve loca allí, ¿verdad? Cuando vas al pretérito, era, yo era, tú eras. ¿Y qué tiene que ser eso? Nada ya. Cuando vas al otro pretérito, decís, yo fui, tú fuiste, él fue. Y es verbo ser. Entonces, es más complicado
porque en el caso de los verbos irregulares castellanos tenés que recordar una forma por cada tiempo. En guaraní es la misma forma. Vos lo único que le vas a decir es se ajá, derejo, ja, ojo, y después en el pretérito se ajá curín, derejo curí, ja, ojo curí. Sigue siendo ajá, derejo, ojo. En el futuro se ajá tan derejota, ja, ojota. Lo único que le vas a hacer es agregarle está. Y le vas a sacar el mito a eso. Eso que Increíble. cuesta, que es difícil. Me es Yo tan les aseguro sexy que cuando no. habla así el profe, ¿verdad? Mira. ¿Cómo Y simplificó algo que es mío, sí, que estaba ahí en mi tercer grado y ahora tipo, es muy triste lo que piensa Feichu porque dice que él habla guaraní, pero no sirve de nada. Porque no le damos nomás el valor que Claro. tenemos que darle. Claro que sirve, Porque boludo. con ese comentario él está apoyando lo que mucha gente dice. Y al contrario, tenemos que estar orgullosos. Ahora, boludo, de profe, nuestro- perdón, capaz sea muy reiterativo en esto, pero yo hoy justamente estaba hablando con la persona y decía, no sé por qué en mi época, o en mi ambiente, en mi círculo, y esto es importante entender, ¿verdad? Porque es una forma de encarar, por qué el guaraní no estaba bien visto. Y de hecho, hoy yo tengo ciertos reflejos porque, por ejemplo, Guillermina habla con la chica, ¿verdad? Y va épico, dice, cosas así. Y dale nada, oh, pio, y mete. Y yo, basta, no me llama pio. No te gusta. No, no me gusta tanto, pero en verdad no es que no me gusta, sino que me queda un reflejo nomás De lo que a vos te enseñaron de en su que momento. mi vieja, ¿qué vas a hablar guaraní? O sea, mi mamá hablaba re guaraní. Sí. Pero era como que, no sé por qué no le gustaba que se sepa que hablaba guaraní. No sé en qué quedó eso, por qué la clase media, no sé, Ahí- tiene esa estupidez. Hay dos motivos. Perdón que juzgue, no es una estupidez, pero es un reflejo, qué sé yo. Hay dos motivos que puedes tomar en distintos momentos de nuestra historia. Uno, cuando llegan acá los conquistadores, obviamente el indígena era el que tenía que ser sometido. Y en ese proceso, ellos por todos los medios intentaron imponer el castellano. Finalmente no pudieron. Tuvieron que catequizar en guaraní después. Pasa el tiempo, pero siempre en una actitud de discriminación despectiva hacia ellos, ¿verdad? Pasa el tiempo y ocurre lo más triste, lo más doloroso en la posguerra del 70, cuando se prohíbe el uso del guaraní. Y el caso del guaraní es probablemente el único caso en el mundo donde una lengua no solamente es prohibida verbalmente, no hables, sino que es prohibida de manera física, con castigos. Y eso quedó muy Ah, se fuerte. le persiguió a la gente. Imagínate que por hablar guaraní tenías que arrodillarte. Arrodillarte y no era solamente arrodillarte allí sobre la tierra roja, era tener que arrodillarte, poner otra vez allí maíz, o Maíz, poner sal gruesa. sal gruesa y cosas, y sobre eso te arrodillabas. Al otro día ni castellano Resistencia, hablabas. claro. O te pegaban por la boca, o tenías que correr el patio de la Ese era muy escuela. normal en los 90. ¡El yurupe! El yurupe, Lo mismo a la pasa- criatura, el yurupe. El yurupe. Y por eso viene lo de yurú, que es boca y pete es golpear. No es acá toda pete esto. Yurupete, por acá hablamos pues. Oye, lleguemos a guaraní, yurupete pues se ve. ¿Y guarango? ¿Por qué se dice guarango? Y viene también de una expresión que se acuñó en la Argentina, que todos los maestros que fueron a formarse en la posguerra del 70, acá esto quedó hecho ruinas, 10% quedó, ¿verdad? Solo para asegurar nomás, profe, Sí, perdón. sí. Posguerra del 70 estamos hablando Triple alianza. La triple alianza, Triple claro. alianza. No, Bueno, no. Perdón. Ok. No, Cuando- Para asegurar, no Chaco, sino que pensé que también, viste, esas guerras civiles que teníamos. Sí, no, en la guerra del 70, la guerra Guerra grande. grande. La guerra Ok, grande, sí. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quedó todo en ruinas y aquella gente que quería formarse, que tenía que ir a la Argentina. Y allí es donde se acuña esa palabra con ese sentido despectivo. Y era venir acá al Paraguay y los propios docentes que eran paraguayos que se formaban allá venían acá y aquel que hablaba era guarango. ¿Qué guarango? Y hasta hoy con el Los respeto, argentinos hasta ahora. claro, pues te digo así, con el amor que nos merecen los hermanos argentinos y todo, hasta hoy dicen, esta es una guarangada. ¿Sabes por qué? Porque estaba viendo la serie del que hace Franchella, que es el encargado. Ay, la tercera- ¿vos Salió tenés? la tercera, salieron 2 capítulos. Sí, hay que ver. Esperen nomás para ver todo, pues salió 2 nomás. Ay, quiero ver la Y tercera. era una parte No, de la no, señora. me está gustando ver de a uno. La señora Se es te mal queda mejor. educada, la señora es mal educada y le dice grosería y le dijo, pero qué guaranga, dijo. Y yo Sí. dije, guarán, o sea, realmente viene guaraní, probablemente tenga una correlación y bueno, ahora Con lo el profesor nuestro. me da, Y es sí. por eso. Y eso se aplica, por ejemplo, de una manera muy sencilla, sin tener que dar tantas vueltas, ¿verdad? Tratarle guarango a alguien y cuando más era, ¿qué indio? ¿Qué, vos sos indio? Sí, ese fue. ¿Por qué vos hablas guaraní? ¿Qué indio que sos? Sí. ¿Qué valle? Eh. Campesino. Qué va. Ese- Bueno, Campesino. Aguaseño. y por eso que yo más una vez dije y voy a decir una vez más acá. Voy a hacer que- una pequeña pausa, perdón, Sí. profe. Antes de la pausa no puedo terminar esto nomás, Sí, sí, cerramos, cortito. No quiero dejar pasar la ocasión porque me llama la atención siempre el programa de ustedes.
y ese gesto de abrir la puerta y conversar, dialogar. Yo tratando de poner razones y ustedes tratando, en este caso, decir, bueno, por esto, por lo otro. Bueno, tenemos que encontrar maneras de dialogar, de manera que la gente que nos ve, nos escucha, pueda entender también, ver la otra cara, si se dice, de la moneda. Y eso es algo valioso que tienen ustedes dentro del programa. Independiente de cualquier cosa, yo vengo con gusto acá porque sé que es una manera también de poder llegar a la gente y hacerle escuchar la otra campana. Vale, un chao. Sí. No te vayas Profe, todavía. vos te profe. quedás No todavía. te vayas todavía. Me di simplemente la vuelta a ver el chavo acá. es para cumplir con 3 de las 3 horas. Sí. Las 3 de las 3. Las 3 de las 3. No hay que chatear con extraños. Alguna vez nos dijeron nuestros padres. Ponele. Tipo, no hables con extraños sería, mejor dicho, ¿verdad? Sí. Ahora que hacemos normalmente, chateamos con extraños en redes sociales, pero también hasta cuando pedimos un medio de transporte. Porque pedimos un Uber, un Bolt, lo que sea, y ahí están justamente algunos de los chats que se filtraron, de hecho se publicaron. Los choferes de Bolt, cómo la gente le escribe, y la mayoría de las veces no le tratan tan bien. Ahí estamos viendo... A ver, Ale o Pope, si ustedes ven un Yo voy a poquito leer, mejor. dice, estoy Dale. en camino, dice, Dale. dale, capé demasiado lento soy yo, tengo que llegar a mi casa a comerla a mi mujer. Dios Buena, vos me podés comprar empanadas de Mr. Rico y te pago aquí, dice. Con gaseosa o así nomás. 3 napolitanas, 3, 4 quesos, un jamón y queso, No, impresionante. 1 de pollo, 1 de cebolla, 1 de carne. Deja de ser haragana y Ya anda a como escribió comprar vos. Aragana ahora. Dejarnos trabajar, gracias, dice. Hay algunos Pero existe chats- delivery, gente, o No, sea, yo le quiero Hola, decir que... yo te espero en la vereda, Tony, y podés bajarte a... candadear mis portones. ¿Qué? No puede ser real. No, impresionante. No, Pero no, esto no. igual es tan livianito. Yo les cuento Como lo que candadear es un verbo tan paraguayo. tan nuestro, ¿verdad? Hay algunos que son subidos de tono, pero olvídate. Están muy buenos, pueden ver en TikTok, después si quieren todos los chats, porque se filtraron muchísimos. A mí me parece que son montados la mayoría, la Y verdad. puede ser también algunos, Porque pero- quiero creer que la gente no La es tan ñaña. realidad supera la ficción Quiero creer siempre. que la gente no es tan Sí, mala. es, sí, Pero ¿cómo ustedes, no? ustedes le suelen escribir al conductor. Sí, pero Poca vez. Pero le operativo, escriben operativo. bien. Estoy acá, Con ¿a qué hora respeto. llegás? Estoy llegando, ¿dónde está? Si tardan, le Básico. piden disculpas y eso, perdón, ya me bajo. Sí, buena onda. Sí, ponele. Son buenos usuarios, Sí, entonces. y sí, porque te pueden escrachar fácilmente. bo. Porque te pueden escrachar por eso nomás. Sí. Y bueno, No, hay que ser buena gente. No, ni en ¿Cómo pedo, peor? ni en pedo. No, así Sí, no, Angie. chicos. Bueno, vamos con la segunda de las 3. Los vecinos Icueray del tipo y lo denunciaron. Había sido, tenía todo un arsenal. ¿Por qué los que estaban hartos de él? Porque hacía demasiado ruido todo el día. Entonces van a la comisaría, hacen la denuncia por polución sonora, pero había sido, no solamente era música fuerte, Un boca tenía pula, también tipo. como que hace el coso a verse. Revólver. Ta, 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 ta. Me Bueno, tra- también pasaba esto. Y encontraron asilo en su auto. Pero ¿y él es ese que no tiene ¿y pierna? la pierna qué pasó? Y bueno, y remató con la Se música olvidó fuerte. en su casa su pierna. Remató con la música fuerte. No. Bastante ruidoso, decían. Esto ocurrió en Mariano Roca Alonso y bueno, encontraron que tenía un arsenal también importante. Ah, de yo pensé que se le impresó primero armamento. porque disparaba al aire. Y la denuncia fue por ambas cosas. Porque escuchaban los ruidos, La pero gente- no sabían qué era el ruido, ¿verdad? Parecía música fuerte nomás y cuando se fueron a allanar, porque necesitan una orden de allanamiento para que se vayan a entrar a la casa, ahí descubrieron que también había Estoy a punto de denunciar a los vecinos de mi mamá que todo el día pone música fuerte, boludo. ¿Y por qué? ¿Qué espera? Y tener un bien... No, primero voy a Pobre que tu reunir... mamá no No, puede ni dormir. primero voy a reunir a los vecinos que creen que son perjudicados Ok. e ir a hablar con Ah, con el tipo. Por las buenas va a ser primero. Sí, por las buenas, boludo. Che, No, hay no, un no. horario. Sí, está bien. El problema es pica con el vecino. Pero no, ya está mal luego la cosa ahí. Es tipo ir a hablar por las buenas, tipo somos varios vecinos que nos hemos perjudicado por la polución sonora, por favor. Si podría parar. ¿Quiénes son? ¿Qué son los muchachos? ¿Cómo que son? Sí. No, son personas grandes, no son así pendejitos. Ah, entonces... Eso es lo peor, ¿entendés? Pero imagínate Encima se hizo Hola, una señora, colecta. ¡cállate! No, se hizo una colecta para arreglar un camino vecinal y ellos no pusieron porque decían que no tenían plata. Está Y bien. se hizo nomás ya con lo que colaboraron. O sea, ya viene ya lo mal el historial con esa gente del barrio. Tenemos comisión a rota. Impresionante. Ese anda siempre. Tenemos, ¿sabes cuánto el barrio es marginal cuando tiene esa alarma que vos puedes activar con tu celular? Así está organizado el barrio de mi mamá. Hay una tipo... Está así organizado. Cuando ven así un sospechoso, ¡pium! Y ponen en el WhatsApp por qué se encendió la alarma. Tipo, vi un muchachito sospechoso en tal lado.
Así es, brother. Bueno, y sabes qué, así mismo actuaron estos vecinos con su comisión vecinal cuando vieron a un delincuente, porque hay que decirle con su nombre, robó el foco del alumbrado público. Vete, así es puerco. Mira, Mira, mira. Pero era en la mañana. Sí, pero Mira. este no tiene escala, ¿Y ¿no? qué hicieron los vecinos? Le obligaron, le agarraron y le obligaron a que vaya a poner otra vez el foco. ¿Pero qué? ¿Cómo? Electricista en Luque. ¿Qué gana de ser perjudicial tener que tener para irte a robar un foco que ilumina toda la cuadra? Decime, no, así no. Qué pesado. ¿Y por qué no le pegaron a él? ¿Por qué no le desnudaron? Se le atan el poste y se le garrotea. Se le pone un cartel y se le saca a todos los chicos del colegio. Y así querés tu futuro. Así querés a estudiar. Mina la pelomita. Viste, ya Ney que sabes. se año. Rollo, ata chupé. Ney que se añó, ¿por qué? Eso ocurrió en Limpio, en Paraguay. Qué loco. Hasta aquí las 3 de las 3. Gracias. ¿Viste? Muy bien. Profe, me está saliendo el guaraní. Quería Me está saliendo el agregar una cosa nada más cuando Pope dijo el tema de que son cosas que traemos de hace unas cuantas décadas y demás por el tema del guaraní, que también lo decías vos, ¿verdad? Que en algún momento recuerdo que mi abuela, incluso mi mamá, ambas eran zurdas Sí. y contaban que a ellas le obligaban a escribir con la derecha, Con la derecha. y se les pegaba con la regla por la mano Claro. y tenían que pasarse al otro lado. Pero esta cuestión, ¿por qué era, profe? Y todo Pero lo que los está zurdos vinculado a sí la se izquierda pues, está relacionaba. vinculado al mal. O sea, el lado del diablo es el izquierdo. izquierdo. Entonces, Era por una metido cuestión ese- religiosa, Claro, entonces. ahí- Y pero ideológica, ahora política quizás también, ¿verdad? Y te cuidas ya modernamente va a ser eso. Derecha, ¿verdad? izquierda. Pero- Y como a Humberto Rubín le echaron lo del país, le exiliaron por ser zurdo también. Sí. Inclusive por la A barba. Humberto no lo Eso ya hay exiliaron. otra cosa. No, pero Él se exilió. él cayó prisionero, estuvo Sí, eso preso, sí. perdón. Lo inventó que se le exilió. Está perdido el departamento central, dice. ¿Cuándo Mañana Piola 2 se años que fue? murió Humberto. ¿En serio? ¿Ya otra vez? Ya otra vez. Qué loco ya. ¿Se lleva bien con el señor Silva? ¿Con Ramón Sí, Silva? sí, somos amigos hace años. Tenemos buen camino recorrido, ¿verdad? Y lo interesante siempre de esto, Ale, es que hoy en día también tenemos mucha gente que hoy están en los medios de comunicación. Por eso decía, la apertura misma acá de ustedes, dentro de lo que hace acá a toda la comunidad de Gen, de qué sé yo, ni canal, toda la red que forman acá está Popular. Popular tiene un discurso diario, qué sé yo, en uno de estos diarios más, Llega. digamos, más cuidados, jóvenes fueron a una fiesta y salieron ebrios. Y Popular le encaja, fueron a una fiesta y salieron tatares. Claro, los titulares mismos son, o sea, yo que toda la mañana estoy usando Hoy noticias. Cutú a su Gigi. Sí, sí, Todo. sí. Y yo digo que más allá de que pueda haber gente que diga, no, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo. Sin embargo, es un medio que tiene una salida impresionante. Sí. De Vean, siempre. pásale. Profe, bueno, estoy Pero realmente estoy interesado. hay que rescatar que normalmente cuando las marcas o quieren llegar a algo más masivo recurren a ese tipo de comunicación. De comunicación porque realmente dentro de todo mayoritariamente se habla el Yopará y el guaraní. Y lo otro que no tenés que perder de vista, acá se hicieron muchos estudios con respecto al uso del castellano. Y el promedio de palabras que maneja un estudiante de secundaria al terminar, 550, 650 palabras. Y la academia dice que tu lenguaje todavía es sencillo, con 2.700 palabras. Y Pero la felicidad de mucha gente que hizo el estudio, este trabajo de investigación, es que al terminar la universidad por lo menos duplicaron el vocabulario. Nosotros tenemos acá un paraguayo fuera de serie, en estos días también lo recordamos a Manuel Ortiz Guerrero. Ortiz Guerrero, uno tiene que tener un diccionario en la mano para leerlo. Y decir que Ortiz Guerrero llegó a hablar perfectamente el castellano, no hay ninguna duda. Sin embargo, él es de extracción campesina, toda su vida habló guaraní. Al punto que acá hay una anécdota tan cerca donde estamos. Él vivía con un amigo allí en la escalinata, sobre la calle Antequera. Allí a un costadito está un letrerito que dice aquí vivió Manuel Ortiz Guerrero, una piecita. Había una cama, el amigo que trabajaba dormía a la noche y él a la noche tenía que quedar sentado allí. Y comenzaba a escribir sus versos. Y recuerdo que en una ocasión decían, se le acabaron las velas, salió a caminar. Y vino llegando acá hasta la Recoleta, subió las rejas acá, cruzó del otro lado, robó una partida de velas. Y con esas velas él continuó escribiendo sus versos después. Los versos más hermosos que escribió Ortiz Guerrero están en castellano y están en guaraní. Estamos hablando del paraguayo que llegó a tener más de las 2.700 palabras en castellano. Monstruo Ortiz Guerrero, así como en su momento Roa Basto y otra gente más. Pero el resto quedó muy abajo. como dijo el gran Calé Garaverna,
dijo que le sorprendió también cómo, por ejemplo, Emiliano R. Fernández tenía tanto uso Impresionante. de palabras o sea, buscaba recursos, no es que se limitaban en esas palabras, sino que buscaba sinónimos, términos. Y fíjate, Ale, también, y acá a Pope y a Dora también, ese sentido también de segregación hacia ciertas personas, ¿verdad? A Emiliano siempre se lo puso allí como el popular, el que vino allí en la campaña, el que no estudió todo, el que tomaba, en fin. Y sin embargo tiene los versos más hermosos que se pudo alguna vez escribir. En castellano, guaraní, Yopará. Yo solo por eso decirle a la gente, no le vamos a juzgar a él y meterle en una casilla, porque no juzgamos cada una de sus obras y decimos, bueno, esto está en castellano, esto está en guaraní, esto está, qué sé yo, en Yopará, pero no encasillarle a la persona y decir, bueno, este es así y meterle y no salir más allí. Él es popular para muchos y con esa historia él dejó de ser un poeta culto. Sin embargo, hoy, en toda una campaña que se hace, la gente se da cuenta y dice, pues extraordinario este tipo. O sea, le falta marketing a Emiliano R. Fernández como a un montón de personas, artistas y personalidades que tiene Paraguay, ¿verdad? Y fíjate cómo es tan Nosotros mismos fuimos en contra. Cómo es tan recurrente hoy que cuando hay alguna circunstancia así que nos vincula a la patria, a una fiesta de la independencia, a la recordación de alguna batalla, lo primero que suena es Tres de Tuyutí, la obra, pero la más grande de todas las obras de Emiliano, que cuentan inclusive él siendo combatiente. Él, después de terminar esa batalla, monstruosa batalla, fue la de Nanagua, en el Chaco, 1933. Y cuando termina eso, un rato después él ve los cuerpos, una cosa que empezó a la mañana, algunos ya nauseabundos, y él allí comienza a escribir. Qué locura. Y por eso, si alguna vez podemos escuchar la letra... ¿Podemos hacer eso ahora, Karim o Chopú? Y se puede analizar en varias partes donde él va mencionando lo que ocurrió, y no es precisamente para bailar. No es precisamente para saltar de alegría y decir, pues esto es una maravilla. El que lee y el que escucha bien eso, se va a dar cuenta que las letras... Un relato de guerra. Sí, cuenta todo, pero ¿Poner la letra o no? Terrible, pues. Terrible. Esa yo creo que es una de las circunstancias que bien vale la pena hoy al hablar de Emiliano, hablar de Ortiz Guerrero, de tantos paraguayos destacados. Habla del olor de los cuerpos, habla en un momento que cuando se escuchan las bombas pensás que no vas a vivir, que no vas a salir de ahí. Dice en una parte, Inebu Yoa, Bolire Ongüe, Inebu, un olor hediondo, tremendamente hediondo, el cuerpo de los bolivianos. Él describe eso desde un punto de vista tan humano, que sin importar que haya sido el enemigo ocasional, él cuenta lo que pasó en ese lugar. Claro. No, bueno, ahí tenés igual la letra, por si pero sí, lo podríamos hacer más adelante. Profe, para no perder el tema de historia de Perurima, lo dejamos eso para quiero saber después. qué es las historias de Perurima. Sí. Nosotros tenemos dos personajes, tipo eso, Lazarillo de Tormes en España y otros más, personajes así destacados, pero pueblerinos, gente que hace algún tipo de acciones graciosas. Bueno, y uno de ellos es el Perurimá. Perurimá es un personaje que siempre se burló en todos los cuentos que se cuentan de él. Es tipo el país. pillo, ¿verdad? Sí, el pillo, pero en un buen sentido, ¿verdad? Él siempre se burlaba del rey y del sacerdote del país, ¿verdad? Que eran la cabeza en todos lados. Exactamente, y él tenía la costumbre, siempre llegaba, por ejemplo, hacían la competencia, ganaba, pero en la siguiente historia él empezaba otra siendo pobre. Y tenía dos hermanos que eran lo contrario a él. Uno era Sonsorimá y el otro era Virorimá. Y él era Perurimá, era el inteligente, el hábil, el astuto, ¿verdad? Y los otros dos, obviamente, torpes. Y parecido a ese, no igual, también reflejando a un paraguayo de una época, el Pichai. El Pichai es el piquento, el que tiene piques en el pie, ¿verdad? Entonces, esa era toda una figura que también tenía la misma característica. Salía, competía, y él tan pobre, tan inútil a la vista, al final se imponía, ¿verdad? Y ganaba siempre algo, y siempre, a veces entraba en competencia. Imagínense, eso dicen todos los cuentos, ¿verdad? El rey le ponía como prenda a la hija. Si le ganaste, vas a casar con mi hija y tener la mitad de mi fortuna y todo lo que hay, ¿verdad? Bueno, era lo máximo. El tipo ganaba, nunca jamás se consumaba el matrimonio, pero la siguiente historia él empezaba otra vez, tal vez jodiéndole, en este caso ya a un sacerdote, y después volvía otra vez al rey.
De esas historias hay muchas, y hay un destacado escritor nuestro que se llama Miguel Ángel Mesa, quien rescató los casos de Perurimá y lo tradujo del guaraní al castellano. Tiene una versión en castellano y la otra obviamente en guaraní, los originales. Y hay otros trabajos más que se hicieron. Está Alcibiades González del Valle, en alguna ocasión rescató también cuentos de Perurimá. Muchos son de estos cuentos. Un paraguayo que ya falleció, otro gran paraguayo, Carlos Martínez Gamba, fue Premio Nacional de Literatura acá. Él también rescató los cuentos del Pichán, de estos personajes que tenemos. Entonces, por allí bien vale la pena rescatar hoy, por ejemplo, en los chistes usamos mucho al cacique, Sí. siempre en un sentido también hasta de burla. Pero de hecho están en el hablar de la gente. Estaban un tiempo, eran los casos de Mario Abdo. Claro. Me van a recordar también. Sí. En los casos, los de Gallego inclusive que se le hace. Era de Abdo. ¿Verdad? Y los casos de Guaí, los cuentos del Guaí. ¿Verdad? Que siempre hacían alguna cosa del revés, ¿verdad? Y ese tipo Mario de Abdo, el personas. papá de Marito. El papá del Que era expresidente secretario del. del abuelo de Guille. Exacto. Sí. Yo me acuerdo que tenía un personaje que se llamaba Toro Pichán, que era supuestamente que era un soldado, que era un torturador y se vestía con la ropa de las víctimas, sean mujeres y todo, y siempre se paseaba con joyas. Pero encontré eso en un libro de la Guerra de la Triple Alianza, pero así tipo una fotocopia, y vos sabes que es como que está la fotocopia, pero no está no sé quién es el autor. ¿Entendés? Pero ya está viejito. No, o sea, tipo, ya me entregaron así. Sí, esa Ya parte sé- Y ya cuando no le está. dije este personaje, o sea, me dijeron, este personaje, fíjate, pero le dedica tres párrafos nomás con respecto a este personaje, pues nunca más escuché. Y por eso digo, obviamente no es patrimonio nuestro acá, en cada país siempre hay alguien Sí. o algo destacado, pero acá en el hablar de la gente, en las historias que se cuentan, siempre aparecen estos dos personajes así graciosos y sobre todo también yo digo que reflejan una situación de éxito que la gente puede lograr viniendo de abajo sin tener nada y puede llegar a victorias insospechadas, ¿verdad? Hasta ahora, yo les cuento que cada mes de mayo nosotros le dedicamos a hacer una semana de casos Ñemombeú, se le dice. Casos son las historias y Ñemombeú narradas, contadas verbalmente. ¿Por qué? Porque los casos, pues, en Paraguay, preferentemente siempre hablamos. Por aquello que les decía, mucha gente que no fue a la escuela, hoy mismo ese es el problema. El otro día el ministro de Educación reconocía que era una pérdida de tiempo intentar enseñarle en castellano a los niños que hablan guaraní. Claro. Obviamente hay que enseñarles guaraní. Bueno, con ese mismo criterio, ¿de qué le sirve a un paraguayo comprar una partida de libros en castellano si no entiende, no habla? Bueno, entonces, a partir de allí, siempre acá la gente, hasta ahora, yo voy a casar, yo voy ñañe'e. El ñañe'e es más común al no poder leer y al no poder escribir. Y es un proceso bastante complicado, doloroso, por el cual nosotros seguimos atravesando. Y de allí también es la necesidad de reivindicar siempre también el derecho de los niños que hablan guaraní para acceder a la educación. Nadie les dice a ustedes o a todos los que nos ven, nos escuchan, de que sea solamente guaraní. Que aprenda guaraní, con el guaraní, inglés, francés, alemán, todo lo que quieran. Pero partir de esa lengua materna donde la criatura se siente cómoda. Y no sé si sería tan lindo que en alguna ocasión, digo lindo por la experiencia, pero desagradable por lo que eso implica, ir a una sala de clase con niños que tienen 6, 7 años y entrar, y lo que yo hago y dolorosamente para darme cuenta que no estoy equivocado, entro ahí veces y hablo 2 minutitos, pero en un perfecto castellano. Pero eso que van a encontrar en obras clásicas. Y los mitad me miran, una mirada perdida, el Yuruyay, allí. Y después cuando termino esos 2 minutos le digo, ¿me entendieron? Nadie, ni una palabra, ni una mosca vuela. Cuando vuelvo a preguntar, me mueve la cabeza. Guaraní. Comienzo a hablar guaraní, es como se abrió la puerta y entró el sol. Todo el mundo allí levantando. Nunca olvido el caso de una vez, un amigo me había entregado. Medio malo, medio cheto, el profe también, así tipo, estabas tirado el castellano y te iba, y se ríe ahí. No, Vos sabés que- sin reírme. Algo que me pasó, por ejemplo, Kawasunio no está lejos. A 2 horas estamos ahora. Sí, sí. O sea, realmente no está lejos. 180 kilómetros. No Es es que llevaba lejos. bio ya. Pero yo volví después de un buen tiempo a Caguazú, antes de la pandemia, y le vi a un nenito de 5 o 6 años, solamente guaraní hablaba. Y era demasiado simpático.
Porque hace mucho no veía yo chicos hablando guaraní, así chicos, pero guaraní. O sea, castellano tenés que hablarle despacio para que te entienda. Y hablaba. Y de hecho que la mayoría de algunos, porque mi tía tenía una veterinaria, cuando llevaban a sus perros en guaraní le pasaba otra vez el diagnóstico de su perro. ¿Entendés? No Y le esa es la pasaba en razón por la cual castellano. los médicos tienen también guaraní Sí, en su claro. particular, que tanto quilombo se armó por eso. Pero no hace falta irnos tan lejos, ni Caguazú ni nada, acá en el microcentro No nomás. es lejos que Todo Aguazú. lejos. No, pues te digo nomás porque acá en el Acá microcentro, también. acá que estamos a 2 kilómetros, 3 kilómetros, estamos en el microcentro, hay escuelas donde los chicos solamente hablan guaraní. Así mismo. Y lo viví yo toda mi vida porque yo estudié en una escuela en el microcentro, en la República del Brasil. Sí, y sí. ahí todos mis compañeritos hablaban en guaraní, toditos. Justamente ese es el punto interesante al hablar de esta cuestión. Porque decíamos, son cuentos de Perurimá, son cuentos de Pichén, hasta los nombres están en guaraní. ¿Verdad? Y cuando te sentás y buscas esto en un libro no existe. Recién ahora estos cuentos se compilaron y se pasaron al papel. Y entonces pensás en todo ese tiempo anterior, ¿cómo hacía la gente? Y se sentaban y hablaban. No, y tiene esa tradición oral, pero también era, bueno, me acuerdo que en el 2000 los profesores decían, es un problema porque no estamos sabiendo cómo llevarle al guaraní a. Y la otra vez nomás veía que saltaba una teoría de que se estaba extinguiendo el idioma. Eso no tanto, Pope, por el hecho de que tenemos No, todavía... te digo, o sea, tenía una teoría de que Sí. acá al 2030, 35 se extingue el idioma. No, ¿verdad? No, imposible. eso es imposible. 70% del Paraguay sigue hablando, ¿verdad? Posible. Te, Sí, te claro. te doy una referencia. La Por mayoría. ejemplo, en el Chaco, nosotros hoy tenemos una comunidad indígena que tiene 300 últimos habitantes, que ya decidieron no multiplicarse. ¿verdad? Ok. Y directamente por las condiciones Se van a extinguir. terribles, sí. Ellos inclusive practican el infanticidio, ¿verdad? Cuando la mujer queda embarazada, y ellos respetan ese proceso, dejan que termine y luego nace la criatura y tristemente la entierran viva. Y ellos dicen, ¿por qué? Porque hay mucho calor, más de 50 grados, no hay comida y el agua está a kilómetros para llegar al río Paraguay. Entonces es como que, tristemente lo que estoy diciendo, pero es como que ya agacharon la cabeza y dijeron, bueno, nosotros hasta acá. Y es una población donde ya la mayoría son muy adultos y ya prácticamente no ¿Dónde existen es niños. eso? En la zona del norte, en el Chaco, los chamacocos, ¿verdad? Y hay un caso Los más... chamacocos van a desaparecer. Una parte de ellos otra vez se atomizaron. Están los Isir, Tomárajos, Huitosos y los propios denominados chamacocos. Son lugares, pero terriblemente olvidados. Y así como eso también, hoy tenemos un caso pero gravísimo. Están los Guaná, que están acá frente a Concepción. Ellos son cerca de 400 personas. Imagínate, 400 últimas. Comparado con el 70% del Paraguay que habla guaraní, estamos hablando de millones de habitantes que siguen hablando guaraní. Bien o mal, pero siguen hablando. Pero en este caso son 400. Se le contrata a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, le contrata a un gran investigador, un norteamericano, un tipo fuera de serie, el doctor Sean Nicholas Ginan. Él vino, hizo un trabajo y la idea era en este caso encontrar gente que hablase guaná. Él hace el trabajo y la triste historia, 4 últimas mujeres en 400 habitantes hablantes del guaná. ¿Y por qué él se preocupó más? Porque ya no habían varones. ¿Y por qué? Porque los varones tenían un vocabulario propio. Es lo mismo que en guaraní. ¿Verdad? Los varones a nuestros hijos le decimos si era y a mi hija yo le digo si era allí. Y la mamá le dice al hijo semembí. Bueno, quedó lo del vocabulario de las mujeres, pero ya se perdió el vocabulario de los hombres. Bueno, eso es parte de eso que nosotros vemos allí por la calle, deambulando, ¿verdad? Y qué me importa a mí, ensucian la ciudad. Ustedes van acá cerca, van cerca por acá y tiene mal Toda la olor. parte seria, pues se hace chistes. Sí. Pero dentro de todo eso es también una falta de atención, ¿verdad? Cuando ya se están prácticamente yendo, ni siquiera existen programas para investigar esa cultura, para rescatar la No, tradición. en ese sentido somos unas bestias. Una consulta, yo por ejemplo nunca escuché de Perurima, Domingo que es hablante Perurima. activo Perurima. del guaraní. Ahí, ¿Vos no Estoy escuchaste? sabiendo hablar guaraní, pues ¿Sí? le corrijo a Ale. Perurima. Perurima. Perurima, perdón. Sí, sí. Ah, mira. Venina. No, amigo. Domingo No, cuenta- no. No, ahí nomás tiene todo auspiciando en su remera. No sale más gratis. Pero sí, yo nunca había escuchado, ¿eh? Yo sí, Tampoco. pero Yo Urimase. no. Porque es lo que, me parece también que, qué sé yo, quizás en los 90 y 2000 es como que escuchábamos mucho las fábulas o cuestiones de cuentos de distintos lugares
Y bueno, pero Urimara el nuestro. La otra hace poco, después de mucho, me hizo acordar, porque me habían mostrado un libro, no sé, un húngaro, Glosek, era, y él hablaba de las fábulas de Don Pepe. Por eso cuando dijiste, Parecido. y era también así medio un tonto, pero que otra vez tenía suerte y era medio caótica la historia y lo mismo. En mismo 2 concepto. en 2 minutos y 14 segundos te cuento una historia de Perurimá, en guaraní. Ok. Dale. Hoy Perurimá ha hendido y mocoy país. Oguataji, güey. Ahora jabe ti curera ho ujanwa. Ojo ta pere y güey ha pecha jabe o sea y con angel buitata yaqueco ave. Yaqueta co ave. Ya japona ti ya yata cure. Ape o esa ponavega güey kepe con eno o ata o año y tebe cure. Oña no que güey. Ape jabe o pague. O sea y betia pa y era tibu. El país tibu. O sea, y sea se que ve pona vea. O muy te iba te ángel. O ella ser upi, ve lleva área ser ajá y vaga. Se va a poner de yara quiere. Upi, o sea, la pa y se leja y ande pa y hacia esa un mocoy ángel. O digo ave, hacer upi mi lleva área ser ajá mocoy vea. 2 ángeles. Más importante, después le dicen a ver, ande Perurima, haciendo esa primero güey de ángel, ande y dibuja, o otro ángel la pa y se le ve ya que mejor lo vea a ponerse a upeitarse la curera y él le gana con eso, ¿verdad? Mientras ya los dos se fueron al cielo tratando de tener el mejor sueño, él se quedó acá aprovechando y digo, bueno, ya que se fueron ustedes, me levanté con yo el chanchito. Bien. Creo que hice en 2 minutos. No pillé, En pero 2 minutos sí 8. entendía, No, entendía. estaban entre 3. Cositas entendía, Ubatá dijo Se que- fueron, no, no. se fueron entre 3 porque estaba también ahí el otro, ¿verdad? Sí. Y tenían un chanchito. Entonces se van y dicen, bueno, vamos a quedarnos a dormir acá, pero el que tenga el mejor sueño va a comer solito mañana este chancho. Bueno, dale. Se acuestan a dormir, se levanta y uno dice, bueno, yo soñé que vino un ángel, bajó y me llevó al cielo y me sentó al lado de Dios. Bueno, ¿y vos? Bueno, yo soñé que vinieron 2 ángeles para ganarle. Sí. Bueno, y vos, Perurima. Perurima le dijo, bueno, y yo vi cuando bajó el ángel y le llegó a él, después vi cuando bajó los dos y le llegó a vos, y como los dos ya no estaban, yo comí solo ya el chanchito. ¿Entendés? Espectacular, vos sos intérprete de novela. Ahí está, sí, ahí está. Te falta el título y ya está. Te damos el título. Profe, la próxima vez que vengas, leemos la letra. La próxima semana leemos la letra de 13. Pero cantado por Dale, dale. Aya Sí. Coto.